Hola a todos. Nos acercamos al final del 2020. Y este ha sido un año que ha tenido mucha negatividad, mucho estrés. Muchas cosas no han salido como ustedes querían. Y aún así, Dios quiere que tengamos una actitud alegre y feliz. Y en un mundo donde mucha gente está mal, desanimada y deprimida, donde está preocupada y ansiosa, los cristianos debemos ser diferentes. Por eso esta semana vamos a empezar una miniserie antes de Navidad, que se trata de ser un testigo convincente en el mundo. Un testigo convincente en el mundo. La Biblia nos dice que debemos vivir de tal manera que haga el Evangelio de Cristo atractivo. Haga atractivo el Evangelio de Cristo. ¿Eres un testigo convincente? Al entrar en una habitación, ¿se alegran de que estés ahí o se ponen tristes o los enoja que estés ahí? Durante las próximas semanas hablaremos sobre cómo ser positivo en un mundo negativo, cómo ser un testigo convincente en el mundo. Y esta semana hay un invitado especial. He invitado al Dr. Ed Stetzer. Ed ha predicado en Saddleback muchas veces. Es profesor del Centro Billy Graham en Wheaton College, en el área de Chicago. Todos conocen a Ed y le pedí que inicie esta serie esta semana sobre ser un testigo convincente en el mundo. Así que acompáñenme. Muchas gracias por invitarme. Me encanta estar de vuelta en Saddleback, en lo que son tiempos tumultuosos y turbulentos. Si recuerdan, en octubre del año pasado, a lo que llamo meses previos, porque fue antes del coronavirus, pero en los meses previos, en octubre, nos tomamos un mes y hablamos sobre cómo vivir como personas orientadas al Evangelio y la gracia en la era de la hostilidad. Y fue grandioso poder analizarlo juntos, pero ¿quién sabía lo que enfrentaríamos en el 2020? El 2020 en sí, bueno, no se acaba, ¿cierto? Pero nos recuerda el quebrantamiento que nos rodea, nos recuerda lo que vemos ahora, que es un mundo en guerra espiritual con facciones de lucha entre ellas. Con gente en relaciones divididas estamos celebrando acción de gracias. Y algunas conversaciones familiares puede que sean vía Zoom hoy en día, pero algunas conversaciones familiares pueden ser desafiantes. ¿Y qué? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vivimos en un tiempo como este? Agradezco al pastor Rick que me invitara a hablar hoy sobre cómo ser un testigo convincente en un mundo en guerra. Un testigo convincente en un mundo en guerra. Quisiera que abrieran sus Biblias junto conmigo en Juan capítulo 20. Será un texto de hoy. Juan capítulo 20, algo pasó hace 2000 años y permítanme recordar la historia. Juan capítulo 20. Empezamos en el versículo 19. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los líderes judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Al hablar sobre cómo ser un testigo convincente en un mundo en guerra, tal vez algunas de esas palabras requieren de una explicación o descripción. Cuando hablo de convincente es una palabra que se usa de diferente manera, pero representa una personalidad atractiva, un compromiso atractivo. Una persona atractiva es alguien que está muy comprometida, a veces con la cultura, a veces con un individuo, pero muy comprometida con el mundo que la o la rodea. Testigo es, sí, así es como compartimos el Evangelio, pero un testigo es más que eso. Piensen en la palabra, un testigo en un juicio. El trabajo de un testigo es testificar, es decir, la verdad en una situación. Así que debemos tener un testimonio convincente y no tengo que describirles un mundo de guerra, es la realidad de la que hablamos hoy. No solo es atestiguar como cuando compartimos el Evangelio, sino es atestiguar en un mundo en guerra. Y lo que quiero que vean es que el momento en que estamos no frena nuestra misión y necesitamos ser testigos convincentes en un mundo en guerra. Debemos ser testigos convincentes en un mundo en guerra. Quiero analizar 4 cosas de este pasaje que creo nos ayudarán a pensar mejor cómo podemos tener a ese testigo convincente hoy. 4 cosas que extraje del texto número 1 de la lista. Es este: el miedo silencia
El miedo silencia a un testigo convincente. Número 1. El miedo silencia a un testigo convincente. Analicemos el texto, ¿sí? Al atardecer de aquel primer día de la semana, domingo por la noche, ¿sí? Jesús ha resucitado. Lo han anunciado. No todos lo han creído, pero los discípulos estaban juntos. Se estaban ocultando. Se ocultaban porque tenían miedo. De hecho, dice, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los líderes judíos. Estaban ahí, se ocultaban, se escondían, estaban evitando, no querían ser atrapados o capturados o enjuiciados por los líderes, así que no creían del todo que de hecho Jesús había vuelto de la muerte. Que su muerte en la cruz por sus pecados y en su nombre había dado como resultado la victoria sobre el pecado y la muerte. Lo primero que vemos es que el temor silencia a un testigo convincente y recordando todo el panorama, el momento que vivimos no frena nuestra misión. Necesitamos un testigo convincente en un mundo en guerra. Sus puertas estaban cerradas por temor. ¿Por qué? Bueno, de hecho no tenemos todos los detalles de por qué, pero es claro que no creían que Jesús estaba de vuelta. Y 2000 años después, creo que el temor influyó a muchos cristianos en el 2020, de modo que ha revelado algunas verdades terribles sobre quiénes somos como seguidores de Jesús. Ese temor se ha vuelto evidente y presente en muchas vidas, de muchas maneras. Es un peligro latente. Podrán decir, ¿de qué estás hablando? ¿De la pandemia? Y bueno, no solo es eso, aunque ciertamente sí, pero el 2020 nos ha dado muchas cosas para expresar temor. Hay división política, ¿cierto? Vemos injusticia racial evidente y luego la conversación que surge y en la que algunos no saben cómo responder y más, ¿cierto? Y dicen, ahora estamos entrando a una segunda ola. ¿Quién sabe si habrá una segunda ola? Y podría ser la segunda, la octava o ser el inicio de la primera, no sabemos. Algunas personas están a puerta cerrada 2000 años después. No lo sé y no quiero darles un estimado o mi percepción de qué está pasando en medio de la pandemia. Yo no soy un doctor. Sí soy doctor, pero mis hijas dicen que soy ese doctor que no ayuda a nadie. Pero la realidad es que vivimos en un mundo donde hay muchas razones para que la gente tema. La gente teme porque le han pedido temer. No sé si lo han notado, pero tuvimos algo llamado elecciones. Y en esta cosa llamada elecciones veía algo llamado televisión. Y pude notar cómo comercial tras comercial aparecía para seguir aumentando el temor que tenía. Si a alguien, además del creador del comercial, no le gustara o tal vez si solo pudiera llegar a la raíz de mi temor, es lo que los políticos saben. El temor gana elecciones. No pasarían estos comerciales negativos, intentando esparcir el temor sobre el futuro, el temor a no tener esperanza. Últimamente, el temor es la fuerza que mueve nuestra realidad política. Si pensáramos que el temor terminaría, pararíamos la conversación, pero no, sigue creciendo. Pero lo que quiero que digan, lo que quiero que vean y lo que veremos en un minuto es que el temor es lo opuesto a la fe. Y en medio de tiempos desafiantes, en una nación dividida, el pueblo de Dios debe ser quien no responde a quien no domina el temor, sino que muestra y comparte el amor de Jesús, porque tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Las elecciones son impulsadas por el temor, el pueblo de Dios lo es por la paz de Jesús. Lo vemos una y otra vez, un tema recurrente en las páginas de las Escrituras, Filipenses 4:6. Por ejemplo, dice esto, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Hay un claro sentido de que podemos ser la clase de persona a la que no impulsa la política del temor de hoy en día, incluyendo el temor que rodea a toda esta pandemia, o incluso el temor a lo que el futuro depara para nosotros en medio de una nación dividida. En su lugar, si el pueblo de Dios mirara 2000 años atrás, y dijera que están a puerta cerrada por su temor, Jesús vendría y se pararía en medio de ellos. Quiero comenzar antes que nada con el temor. Número 1, el temor silencia a un testigo convincente. No quiero quedarme ahí, no quiero quedarme con el temor de su momento. Número 2, la paz fortalece. La paz fortalece a un testigo convincente. El temor, recuerden que el temor lo silencia. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, y tal vez no ustedes, tal vez alguien que conocen, tal vez su tía o su tío, tal vez ni siquiera hablemos de nosotros.
Pero hay algunas personas que en sus redes sociales parecen estar aterradas en los últimos meses. Están tan aterradas por el futuro, por la realidad. No tienen una existencia pacífica. Ocurre por algo que ha cambiado. Porque el Dios del universo envió a su Hijo a vivir una vida sin pecado, a morir en una cruz, y al final Dios lo resucitó de la muerte. El temor lo silencia. El temor nos lleva en otra dirección. El temor está dividiendo nuestra nación. Número 2. La paz fortalece a un testigo convincente. Veamos lo que pasa con el número 2. Dice, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Ahora, por favor, recuerden el panorama del momento y que no frena nuestra misión. Este 2020 turbulento y tumultuoso no cambia que hemos sido enviados por Jesús a una misión. Lo veremos en unos momentos, en la última parte en estos versículos que analizamos. Pero aquí, el autor Juan es un evangelista. Juan escribe de manera persuasiva para la gente que lee el Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo en lo que llamamos la infalible palabra de Dios. La gente lo leerá y dirá, bien, hay algo importante sucediendo. Así que Juan quiere que veamos lo que está sucediendo, solo que está describiendo lo que Jesús hizo. Dice, entró Jesús y se puso en medio de ellos. Ahora, ha sido resucitado. De alguna manera aparece a puerta cerrada. Hay algo en esto que es sobrenatural y diferente. Estamos por descubrir que su cuerpo tiene las marcas de la crucifixión. Pero él dice, la paz sea con ustedes. Que esas palabras los acompañen en el 2020. Estas son las palabras de Jesús. La paz sea con ustedes. Lo fascinante es que no lo hace una, sino 2 veces. Ahora les diré, cada vez que la Biblia cita algo, será verdad, Dios lo usará en nuestras vidas. Cuando tal vez verán en la Biblia, como mi Biblia aquí, que tiene letras rojas, y la gente se emociona con las letras rojas, son la palabra de Jesús. Todas las palabras de la Biblia son la palabra de Dios. Esas son las palabras que dijo Jesús. Y genial, las letras rojas son más emocionantes. Aquí hay letras rojas que en 2 versículos se repiten 2 veces. Les doy una pista y les advierto lo que viene. Jesús dice, la paz sea con ustedes una vez, y luego en un momento se los dice de nuevo. ¿Por qué es importante? Porque la paz fortalece a un testigo convincente. Mientras toda la gente sale corriendo con el cabello en llamas, el juguete número 1 en ventas, leía una historia de camino hacia aquí, el sur de California, para estar con ustedes. Leía algo sobre que decía que uno de los juguetes más vendidos para esta Navidad es un basurero de plástico en llamas. No es fuego real, es fuego de plástico que sale del basurero de plástico. Pero no representa cómo se siente en el 2020, como un incendio sin fin, una inundación que baja del río. Y aquí estamos 2020, ¿y cómo sería si el pueblo de Dios se levantara y se presentara y se pusiera en la brecha? ¿Cómo sería si su pueblo tuviera una enorme paz, mientras el cabello del resto del mundo se incendia? De nuevo volvamos a las redes sociales. Así es tu relación con tus amigos o vecinos y te miran y dicen, ella tiene algo, él tiene algo que es diferente a lo que he experimentado o estoy experimentando en pleno 2020. Hay algo diferente en ellos, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es importante y es significativo porque cuando el pueblo de Dios luce diferente al mundo en medio de tiempos traumáticos, en plena turbulencia y el tumulto, lo que pasa es que la gente lo ve, la gente lo nota y son atraídos. De muchas formas, el 2020 me recuerda a 1968. No soy tan viejo para recordarlo personalmente, pero históricamente 1968 fue un año interesante. 1968 fue un momento de división política. Un momento muy dividido políticamente. Hubo protestas, alborotos, protestas sobre la guerra de Vietnam y más. Donde vivo ahora, en la ciudad de Chicago, hubo una convención política que luego llevaría a lo que llamaron oficialmente un disturbio policial. En 1968 todo esto ocurrió en las calles de Chicago. Es el mismo año en que Martin Luther King Jr. y Bobby Kennedy fueron asesinados. Es justo el mismo año en que hubo una pandemia global llamada la gripe de Hong Kong que se esparció en todo el mundo y causó un gran número de muertes.
Teníamos división política, teníamos injusticia racial evidente en respuesta, teníamos asesinatos, teníamos violencia, teníamos una división política que era muy profunda y no lejos de entonces. Llegó un grupo de gente que dijo, tal vez deberíamos unirnos a estas personas llamadas hippies. Y algunas de estas personas se reunían en lugares, hacían estudios bíblicos, en pequeñas cafeterías y más. Y el resultado final fue algo llamado el Movimiento de Jesús. Al final influiría al pastor Rick y a muchos de nosotros también, porque del Movimiento de Jesús surgió un sorprendentemente grande grupo de personas con una paz que sobrepasó todo entendimiento y ofreció algo distinto a la división que había en el mundo. Algo que desearía que fuera cierto es que ojalá no viviéramos esto. Desearía que nuestras familias no se vieran atrapadas en la división política. Desearía que fuera posible no contagiarnos, enfermarnos o morir. No puedo prometer que nada de eso pasará. Cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Pero solo puedo decirles que hay una presencia abrumadora y permanente y promesas en las Escrituras. Analicemos Filipenses 4:7, que es solo siguiendo a lo que vimos en Filipenses 4:6. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús de nuevo. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús. De hecho, en Efesios 2:4 literalmente dice, es nuestra paz. Así que si son seguidores de Jesús, Jesús en este verso le dice a sus discípulos, la paz sea con ustedes. No una, 2 veces. Y 2000 años después, en pleno 2020, necesitamos que el pueblo de Dios exhiba y evidencie la paz de Dios. La paz que fortalece a un testigo convincente. Jesús dice en Juan 14:27, la paz les dejo. Mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Puedo decirles ahora a todos ustedes, en 2020, no tengan miedo. La paz sea con ustedes. Y son palabras que debemos decirnos unos a otros, porque son palabras que Jesús dijo a sus discípulos hace 2000 años. De hecho, es algo que el pueblo de Dios siempre ha hecho, siempre ha creído. Isaías 26, verso 3, capítulo 26, verso 3. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. ¿Pueden confiar en Dios en el 2020? Gente del sur de California. Claro que tenemos campus en todo el mundo, aquí en Saddleback, pero personas en el sur de California, y todos tenemos esta herencia porque somos parte de la familia Saddleback. En el sur de California, en 1968, hubo gente que mostró una paz que sobrepasó todo entendimiento y de hecho pudieron poner al mundo de cabeza y su influencia se siente aún hoy. Así que la paz fortalece a un testigo convincente. Recuerden que el panorama, el momento presente, no frenan nuestra misión. Necesitamos a un testigo convincente en un mundo de guerra. Número 1, el miedo silencia a un testigo convincente. Cuando nos guía el miedo, no nos guía la misión de Jesús. Número 2, la paz fortalece a un testigo convincente. Número 3, la cruz alienta a un testigo convincente. Número 1, recuerden lo que dije antes sobre Juan, el evangelista que escribió esto. Juan no solo escribió estas cosas, cosas al azar que quería observar. Intentaba enfatizar un punto o puntos a través del evangelio de Juan. Lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solía persuadir a la gente. Los 4 autores del evangelio se llaman los evangelistas. Y Juan escribió estas palabras que creo es importante mencionarlas. Por eso el número 3 en la lista es la cruz. Alienta a un testigo convincente. Alienta en el sentido de que nos empuja, nos lleva a ser ese testigo convincente. Analicemos el versículo 20. Dice esto el versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. De nuevo, Juan incluye detalles, es importante conocerlos, ¿sí? Cuando dice esto, ¿qué dijo? La paz sea con ustedes, así que recordemos lo anterior, la paz fortalece a un testigo convincente. Dice, les mostró las manos y el costado. Si están leyendo deprisa, seguro pasaron eso y vieron a los discípulos alegrarse cuando vieron al Señor, pero quiero que lo veamos, ¿sí? Cuando vieron al Señor, claro que estaban alegres. Digo, murió el viernes y el domingo resucitó, claro que estaban alegres.
Pero Juan no solo dijo esto. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Juan dicho esto, les mostró las manos y el costado. Eran marcas reales, cicatrices. Dijo, pongan sus dedos aquí, en las marcas de mis manos, en el lugar donde entró la espada en su costado. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice estas cosas? Porque es cierto. Pero también nos recuerda que todo esto es la razón para no tener miedo en pleno 2020, que infunde temor en mucha gente. Estaba con mis hijas, tengo 3 hijas, les hablé de ellas antes, todas son grandiosas. Y estábamos hablando y trataba de explicarles que van a hablar del 2020 a sus nietos. Cenábamos juntos el martes por la noche y les dije esto. Ya sabemos, papá, lo dices cada vez que cenamos. Y les dije, pero es cierto. Hablarán sobre la mayor crisis mundial de vida a sus nietos. Y en plena charla sobre el tema, en medio de este momento, no podemos sentir desesperación. Pues la realidad es que hay un aumento en los suicidios, problemas de salud mental y problemas y más, que a todos nos preocupan aquí en Saddleback. La realidad es que hay ramificaciones en cada lugar donde hay un campus Saddleback. Ha impactado de manera significativa el 2020. Así que podemos sentir desesperación, podemos sentir desaliento, y no sería algo inusual. Les diré que estar triste en este momento no es anormal, es normal. Pero en medio de esto sabemos algunas cosas. Sabemos que el momento no frena nuestra misión, y necesitamos ser testigos convincentes en un mundo de guerra. Si no sentimos temor, si nos guía la paz que fortalece al testigo convincente, la misma cruz se vuelve nuestra motivación. Para mí, en el 2020, en los capítulos del libro de la historia, el 2020 no será un gran año. Estoy listo para el 2021, apuesto que ustedes también. Pero en el capítulo de los anales de la historia he leído el fin del libro. Y Jesús gana. Y sé que gana porque triunfó sobre la muerte. Literalmente sé que mi vida se basa en él y la suya también. ¿Cómo podemos sentir temor? ¿Cómo no estar llenos de paz? Porque la cruz alienta a un testigo convincente. Y esa es la clase de mentalidad. En realidad es central para las vidas de los discípulos. Hablamos de un testigo convincente hoy. Queremos hablar de gente que refleje, que parezca que fue moldeada a la imagen y ahora refleje la imagen de Jesús, para que interactúen con otras personas, para que interactúen en sus relaciones con sus reuniones de Zoom, en sus juntas, en sus patios, en sus conversaciones, en sus rascacielos. Queremos gente que refleje la realidad, que Jesús nos ha cambiado. Pero este cambio pasa porque les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor, no solo porque estaba ahí, sino porque les mostró las manos y el costado, porque su muerte y su nueva vida, la resurrección, es aquella que 2000 años después le dice a la gente, no teman, la paz sea con ustedes. Todos superarán el 2020 y vivirán su misión en el 2020. Este mensaje no solo es para superar el 2020. El pastor Rick nos ha estado guiando y es una gran bendición en estos tiempos difíciles. Nos alienta. El autor de Hebreos dice, estimulándonos al amor y las buenas obras. ¡Qué regalo ha sido! Tener este tiempo con el pastor Rick semana tras semana, y al hacerlo nuestros corazones se alientan, se fortalecen y más. Es importante. Pero hoy, de lo que el pastor Rick me pidió hablar, y hablaré específicamente de ello, es del testimonio convincente de que hemos cambiado por el poder del Evangelio, que ser agentes del Evangelio cambia el mundo, mostrar y compartir al amor de Jesús. Cuando el mundo está triste, cuando el mundo está enojado, cuando hay turbulencia y tumulto, somos personas que han cambiado por el poder de la cruz y la resurrección, y eso alienta a un testigo convincente, y eso cambia la forma en que vivimos. Piensen en Romanos 14:8. Romanos 14:8 es un gran pasaje siempre, pero qué gran pasaje es para el 2020. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos,
Para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Díganlo de corazón. Cuando simplemente dices pertenezco al Señor, ¿por qué? Porque murió en la cruz y Dios lo resucitó de la muerte. Pertenezco al sujeto que estaba muerto el viernes y el domingo resucitó. Cuando el corazón habla así, la paz con la que caminas domina al temor que se vuelve devastador y daña a nuestro testigo. Y seamos honestos. A algunos de nosotros el temor nos ha dominado en el 2020, pero aún no acaba. Podemos reclamar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos caminar con una alegría que sea sorprendente. Los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor y 2000 años después podemos alegrarnos porque Él aún vive. Número 4 y último, recordemos toda la lista. Número 1, el miedo silencia a un testigo convincente. Número 2, la paz fortalece a un testigo convincente. Número 3, la cruz alienta a un testigo convincente. Y número 4 y último, Jesús envía a un testigo convincente. Somos nosotros, somos el testigo convincente que Jesús envía. Ahora, no quiero que olviden que a lo largo de este pasaje, Juan, el escritor, nos lleva a una de las frases más importantes de toda la Biblia. De hecho, por 40 veces en el Evangelio de Juan, Jesús afirma que ha sido enviado de diferentes maneras. Dice, el Padre me envió para su propósito, me envió en su nombre. Y luego al final del Evangelio de Juan, Jesús, de hecho, echemos un vistazo a lo que hace. Es Juan capítulo 20, verso 21. Veamos qué dice. Dice, la paz sea con ustedes. Ahí está de nuevo. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. En caso de que no entendieran a la primera, lo repitió. Luego dijo esto, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, no para el mismo propósito. Jesús no nos envió a morir en la cruz por los pecados de hombres y mujeres. Pero de la misma manera, está en el idioma original, significa de la misma manera, así que de la manera en que Dios envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Y no quiero que lo olviden, porque es lo que hacemos. Vamos. Tal vez el 2020 los atrapó en muchas cosas que no se relacionan con un testimonio convincente. No es muy tarde. Aún pueden cambiar. Literalmente tenemos una palabra para ello, arrepentirse. Podemos decir, Señor, perdónanos, avancemos, sigamos adelante, escuchemos las palabras de Jesús. Como el Padre me envió, así los envió a ustedes. Esto se trata de la misión de Jesús a la cual fuimos enviados. La misión de Jesús a la cual fuimos enviados, porque recuerden, el momento en que estamos... Este 2020, de todos los 2020, el momento en que estamos no frena nuestra misión, ¿sí? Necesitamos ser testigos convincentes. En un mundo en guerra, ser testigos convincentes en un mundo en guerra es la misión, es lo que Dios nos ha pedido. ¿Y cómo vivimos así? Bueno, parte del reto es que los cristianos tendremos un testimonio convincente cuando estemos en crisis. Y ya lo hemos hecho de muchas maneras. Todos nuestros campus se han comprometido en importantes ministerios, mostrando y compartiendo el amor de Jesús en todo el mundo en los campus de Saddleback. Y más allá, porque es lo que hacemos. Así que Saddleback y todos sus campos nunca han cerrado. El momento en que estamos no frenó nuestra misión. Hemos estado en misión. Tal vez, a veces, aquí o allá hemos estado distraídos individualmente, pero congregacionalmente estamos en misión. ¿Por qué? Porque como el Padre me envió a mí, dijo Jesús, así yo los envío a ustedes. Bien, crecí en Long Island, afuera de la ciudad de Nueva York. Tengo mucha conexión con esa ciudad. De hecho, soy pastor interino ahora en una iglesia en Manhattan, que es solo una realidad en el 2020. Que si no pueden ir a la iglesia, pueden tener a un pastor interino en línea. Es un mundo loco. ¿En qué vivimos? Estoy recordando muchas de mis memorias en Nueva York. ¿Tienen algún problema? Olvídenlo. Algunos podrán relacionarse si crecieron ahí. Y mi abuelo, de hecho, fue un jefe de bomberos de Nueva York. Él se hizo famoso. Una de las estaciones que supervisaba se hizo famosa en el 911. Y mi abuelo era un amargado irlandés. Parte de la clase trabajadora irlandesa que vivía en Nueva York en los 60 y 70. Cuando se jubiló, cobró mayor influencia en mi vida cuando era un niño grande, 9, 10, 11 años, tal vez un poco más grande. Recuerdo muchas cosas de mi abuelo que no puedo compartir en la iglesia porque el lenguaje es, como diría, palabrotas. No puedo decir sus palabrotas, pero recuerdo
una de muchas cosas. Una de las cosas que me dijo sobre un tragahumo, los llamaba tragahumo. Hoy diríamos bomberos. Además, tengo sus insignias. Tengo sus insignias y pueden ver Bannon, es el apellido de mi abuelo, John Bannon. Pero lo que quiero que escuchen son sus palabras. Porque siempre solía decirme, mucho antes de que los bomberos se hicieran famosos alrededor del mundo por sus actos heroicos, eran famosos en nuestra casa y probablemente en todo el mundo y otros lugares, porque mi abuelo decía, los bomberos son aquellos que corren hacia el fuego mientras todos los demás huyen de él. Siempre se quedó conmigo y había algo heroico y yo sentía gran admiración, tenía gran admiración por mi abuelo, por su servicio como socorrista. Así es mi familia. Mi tío fue policía en Nueva York, así es la familia. Y yo recuerdo esas palabras porque las entendí. En el 2020, los seguidores de Jesús son aquellos que corren hacia la crisis, no para avivar el fuego, sino para ser testigos convincentes en tiempos turbulentos. Y si viviremos así, si seremos así, entonces el resultado final será agradable a Jesús. Agradaremos a Jesús. La gente verá lo que ha hecho en nuestras vidas, verán lo que ha hecho en nuestra iglesia, y el resultado final es que al mirar atrás el 2020 habrá acabado y todos sabemos que estamos a semanas del fin del 2020. Pero me parece que el 2020 podría extenderse hasta el 2021, así que terminará en algún punto. Y esto terminará algún día. Yo, al inicio de la crisis, escribí un artículo para un diario nacional llamado USA Today, y escribí el artículo sobre lo que los cristianos aportan a este momento. Esto fue al inicio, no recuerdo la fecha, tal vez marzo. Y escribí un artículo, y si está bien, solo quisiera compartir una breve parte de él, porque me lleva a un punto que trato de probar, el punto que trato de probar aquí. Esto lo escribí en el USA Today. Retrocedamos un momento. Vale la pena preguntar por qué la iglesia cristiana ha llamado y sigue llamando a vivir de forma sacrificial. La respuesta es en parte la descripción de los cristianos como ciudadanos del cielo, y cité Filipenses 3:20. Me gusta citar partes de la Biblia en las grandes publicaciones seculares. Es decir, nuestra esperanza no está en esta vida, sino en la que viene. Y dije esto mientras todos son buenos hablando en tiempos de paz. Y esto fue mucho antes de los retos que enfrentamos en el 2020. Todos son buenos hablando en tiempos de paz. Hablan bien en tiempos de paz. Los momentos de crisis definen quiénes somos en realidad y en qué creemos en verdad. Estos nos revelan. Y escribí un famoso ejemplo. Eusebio es un famoso historiador de la iglesia. Describe una pandemia en el siglo IV que arrasó con el imperio. Y no les daré los detalles. Lo que experimentamos no se acerca al nivel de ninguna pandemia que haya existido en el mundo en siglos pasados. Pero los cristianos no huyeron, corrieron hacia la crisis. Y cité a Eusebio, pero esto es lo que dije como resultado. Eusebio concluyó: las acciones de los cristianos estaban en boca de todos y glorificaron al Dios de los cristianos. Escuchen esa frase. Mi esperanza es que en el 2025 la gente mire hacia atrás a los campus de Saddleback y los cristianos alrededor del mundo, congregaciones y cristianos alrededor del mundo. Y como Eusebio dijo de los cristianos del siglo IV, las acciones de los cristianos estaban en boca de todos y glorificaron al Dios de los cristianos. Así es como un testigo convincente luce. No enojado todo el tiempo, no con el cabello en llamas todo el tiempo, dejando de hacer lo que hace falta, porque ¿a quién le importan las consecuencias? No. La gente a la que ha cambiado Jesús luce como Jesús y se compromete con el mundo como Jesús se los ha pedido. 2020. 1968, un año de mucha división en todo el mundo, pero aquí en los Estados Unidos también. Pero la realidad es que el 2020 ha sido un momento de mucha división. Muchos conocen los retos aquí, diferentes campus en todo el mundo, y conocen los retos aquí en los Estados Unidos. Pero la realidad es que hemos servido a un rey diferente y a un reino diferente. Tenemos una agenda diferente y tenemos una esperanza diferente. Nuestra esperanza no está en quién ganó la elección. Nuestra esperanza no es que nuestra visión prevalezca. Ya he leído el final del libro. Jesús gana y nuestra esperanza no se
basa en otra cosa. Así que, ¿cómo debemos responder en un año de tumulto? Quiero confesarles, Juan 20:21 es mi versículo favorito en toda la Biblia. Cuando Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es una de las 4 comisiones de Jesús, así que voy a hablarles y contarles sobre la misión de Jesús, y voy a usar este verso de alguna manera. Sí, porque el momento en que estamos no frena nuestra misión. Jesús nos dio esta misión como el Padre me envió a mí. Así yo los envío a ustedes. Necesitamos un testigo convincente en un mundo en guerra. Es mi versículo favorito del Nuevo Testamento, pero mi versículo favorito del Antiguo Testamento es, creo que en la Biblia, la versión antigua diría semejante. De hecho, es Isaías. En Isaías capítulo 6, no lo analizaré por cuestiones de tiempo, pero en Isaías capítulo 6 hay una frase que sería disonante para la gente de hace siglos. Dice así, en el año que murió el rey Usías. Ahora, sucede esto. Si dijéramos la frase, en el año en que el rey murió, pensaremos, bien, no hay problema, tendremos una gran ceremonia, habrá un nuevo rey. Así no era hace siglos. Cuando un rey moría, un reino podía caer, alianzas se podían romper, la gente podía ser capturada. Así que en su 2020 fue Isaías 6:1 en el año en que murió el rey Usías. Y luego esta visión de poder y grandeza, y no tengo tiempo de explicar todo, pero hay ángeles, serafines con alas y ojos, y hay humo, y no entraré en detalles, pero me recuerda, en medio de un año muy tumultuoso, lo que Isaías dijo en respuesta al Señor. Déjenme compartirlo. Es Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, dijo Isaías, respondí, aquí estoy. Envíame a mí. Hermanos y hermanas, el momento en que estamos no frena nuestra misión. Necesitamos un testigo convincente en un mundo en guerra, y quiero invitarlos a unirse a Jesús en su misión, como el Padre me envió a mí. Así yo los envío a ustedes. Tal vez tengan que recalcular. Tal vez necesitan recalibrar cómo se han relacionado con la gente. Contexto, redes sociales, lugares de trabajo o su familia. Pero al hacerlo no hay mejor lugar para hacerlo que en la palabra de Jesús. Recuerden, el miedo silencia a un testigo convincente. No tengan miedo. La paz fortalece a un testigo convincente. La paz sea con ustedes. La cruz es la motivación, alienta a un testigo convincente. Y Jesús envía a un testigo convincente. En el 2020 Dios llama a la gente a levantarse y presentarse, y ponerse en la brecha y mostrar y compartir su amor. Hermanas y hermanos, el momento en que estamos no frena nuestra misión. Tomemos ese momento. Seamos testigos convincentes en un mundo en guerra. ¿Orarían conmigo? Padre, oramos para que por tu gracia y tu bondad nos recuerdes una y otra vez que no debemos vivir como el mundo lleno de facciones y enojo, división y tumulto. Reconocemos que las turbulencias no siempre son de nuestra autoría, y ciertamente no, son nuestra elección. Señor, te pido que nos recuerdes que en el momento en que estamos, no frena nuestra misión, que escuchar las palabras de Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, nos obligue a ser testigos convincentes y respondamos con las palabras de Isaías. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, eso pedimos, aquí estoy, aquí estamos. Todos tus campus, todos los cristianos juntos haciendo este viaje en un año y un momento difícil. Decimos, aquí estamos, aquí estoy, Señor, envíame a mí, en nombre de Jesús. Amén, amén.